Buenos días, bienvenidos sean todos a esta cápsula de Morena Socialista. Mi nombre es Gilberto Mayoraga y en esta ocasión vamos a hablar de ideología y capitalismo. Pues bien, el tema de la ideología es un tema muy importante para el estudio de las sociedades actuales. Se habla mucho de la ideología. Comúnmente se escuchan concepciones vulgares de lo que significa la ideología. Es frecuente escuchar hablar de que alguien no tiene ideología o que afirma no tener ideología o que critica el hecho de tener ideología. Y a veces se habla en general se habla de la ideología como una cuestión personal. Ahora bien, la realidad es que la ideología no es una concepción individual, no es una idea personal de determinadas cuestiones. La ideología es un proceso social, es un proceso de clase. ¿Qué es la ideología? La ideología es una representación necesariamente deformada de las relaciones sociales y de clase y de la situación de los individuos y las clases en la sociedad. Es una representación que existe en los grandes grupos sociales, de la cual los individuos toman sus discursos y sus ideas. Es decir, la ideología es un proceso social, no es un conjunto de ideas individuales. Y otra cuestión es que no hay individuos que no pertenezcan a una ideología. Todos los individuos están inmersos en una sociedad, están inmersos en la ideología. Todos nos hacemos una idea tomando base en estos grandes conjuntos de concepciones sociales. Ahora bien, la ideología es necesariamente una representación deformada, ya que parte de un punto de vista unilateral, es decir, el punto de vista de la clase. No es un proceso científico, no es un proceso que se desarrolle sobre bases materialistas, científicas, sino que es un conjunto de ideas, digamos, previas a la experiencia científica. Por ello, la ideología necesariamente tiene elementos irracionales o incluso racionalizados, pero inexactos. Ahora bien, la ideología que predomina en una sociedad es necesariamente la ideología de su clase dominante. Por ejemplo, en el mundo actual, la ideología dominante pues es la ideología de la clase capitalista. Vivimos bajo las ideas de una clase en particular que es la clase capitalista. Por ello, por el hecho de que exista una ideología que domina o predomina sobre la sociedad, se desata una lucha ideológica, porque no es la única ideología que existe bajo el manto de una sociedad o régimen particular. Existen otros tipos de conjuntos ideológicos o procesos ideológicos que se hallan en lucha entre ellos y contra la ideología dominante. Por ello existe un campo de batalla que es el campo de las ideas. En la prensa, en la literatura, en la ciencia se da una lucha ideológica entre la clase dominante que busca mantener su dominio y las ideologías subordinadas que buscan predominar. Ahora bien, en el momento actual, la ideología dominante es, desde luego, como ya se mencionó, la ideología de la clase capitalista. Su dominio presupone ciertas características. La base de la ideología capitalista pues no es otra cosa que el individualismo burgués o liberal. Esa es su ideología. En su discurso, el liberalismo propone que el régimen capitalista es un régimen de libertades, que la riqueza es creada por el esfuerzo personal y no por el despojo y la explotación. Ahora bien, eso sienta las bases del hecho de que se defienda la propiedad privada capitalista como inviolable. Y esa es la base del derecho burgués.
Pero desde un punto de vista materialista es necesaria la crítica de esta ideología. Y la crítica de esta ideología arroja ciertas particularidades. En primer lugar, hay que criticar el hecho de que el régimen capitalista es un régimen de libertades. Cuando sabemos que los regímenes capitalistas conforman un régimen capitalista mundial y su realidad es la explotación y su realidad es la supresión de las libertades y su realidad ha llegado al genocidio, al despojo en masa y a la subordinación de todos los pueblos del planeta. Además, el carácter ideológico de la ideología capitalista es claro porque es unilateral. Solamente ve la prosperidad aparente del capitalismo. Solamente ve las grandes urbes, solamente ve la variedad de productos, los avances tecnológicos, la prosperidad de las marcas y las modas. Pero no ve el otro lado, no ve lo que cuesta todo esto. Es decir, la pobreza, el paro, la destrucción ecológica, el crimen y la violencia. Para los liberales todos estos efectos negativos son producto de meros accidentes o cualidades del ser humano. De plano los atribuye a la naturaleza humana. Para los liberales nunca se trata de efectos del sistema económico capitalista. Este es el falseamiento o la visión deformada producida por la ideología. Desde luego, la ideología liberal o la ideología del capitalista nunca lo considera así. Es decir, considera que su forma de ver el mundo es racional, incluso científico. Desconoce su base ideológica y de hecho atribuye la cuestión o el carácter ideológico al socialismo y a otras ideologías que se le oponen. Es decir, la ideología es la otra, pero nunca la propia. El capitalismo se ve a sí mismo como un sistema racional, científico y no ideológico, cuando en realidad su carácter ideológico está más que establecido, más que determinado precisamente por esta visión unilateral del progreso capitalista. Pero precisamente la ideología no es estática y cambia. Sobre todo cambia con los procesos revolucionarios, con el avance tecnológico y científico. Y la ideología también desaparece con su régimen social. Esto nos lleva a la cuestión del materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es clave para la crítica de la ideología porque establece su carácter histórico, es decir, no se trata de la naturaleza humana, como tanto nos insisten en remarcar los ideólogos del capital. Para los ideólogos del capital, el régimen capitalista es el régimen natural, es el régimen propio de la sociedad. Ignoran o pretenden ignorar su desarrollo histórico, su surgimiento histórico. De hecho, es peculiar que prácticamente ya no hacen historia del régimen capitalista, como lo llegaron a hacer en algún momento. Pero precisamente el materialismo dialéctico es la forma más avanzada y más propia de criticar la ideología del capital, pues establece su base histórica, su surgimiento, su desarrollo, su apogeo y finalmente las condiciones en las que desaparecerá. Y la ideología desaparecerá con este régimen social. Aunque elementos suyos permanezcan latentes, como ideología dominante tenderá a desaparecer. Por ello, la ideología capitalista le ha declarado la guerra formal al materialismo histórico y se basa en su negación. Dedica un gran esfuerzo a negar el materialismo dialéctico, porque precisamente va a la base y raíz de esta ideología. Y el materialismo dialéctico, como proceso de pensamiento histórico, pues ha precisamente determinado que el socialismo es la negación, es la verdadera negación del pensamiento liberal. El socialismo tiene precisamente como tarea impulsar un pensamiento de bases revolucionarias, de solidaridad de clase,
de la clase proletaria y de unidad de todos los trabajadores, tanto a nivel político como económico e ideológico. A diferencia del liberalismo, el socialismo tiene que poner en claro que la economía capitalista es un callejón sin salida. Es una economía que tiene como fin en sí mismo la producción y no el ser humano. Tiene que establecer claramente que la libertad que propone la sociedad capitalista es la libertad del capitalista, del agente capitalista para explotar a los trabajadores y no tiene como objetivo la libertad en general. El socialismo, a diferencia del capitalismo, es una verdadera, o sea, propone una verdadera vida en sociedad, una vida verdaderamente humana donde el trabajo sea el mérito y no la posesión. Esta es, digamos, una serie de cuestiones acerca de la ideología que nos parecía importante tratar y que viene mucho a colación de toda aquella sarta de concepciones vulgares que se difunden a través de las redes y que a veces no reciben su debida contestación, ya que no se apela generalmente al materialismo dialéctico para entender estos procesos ideológicos. Bueno, esto sería todo por el momento. Síganos acompañando en estas cápsulas de Moreno Socialista. Hasta pronto.